Hola, ¿qué tal? Les saludo. Mi nombre es Claudia Lisset Campos Cruz y agradezco la invitación al Instituto Politécnico Nacional para estas jornadas académicas que cuentan con el enfoque en danza e inclusión. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la licenciatura Etnohistoria. Previo a ello, realicé mis estudios de danza en el Centro de Educación Artística Frida Kahlo, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estas dos manifestaciones entre la danza, el movimiento, la investigación, me llevó mucho a replantear una vida y un desarrollo profesional en la transdisciplina. A partir de ello, comencé a realizar proyectos, sobre todo de intervención social. Acompañada de la Secretaría de Cultura, en los proyectos en las Faros, realicé durante 9 años proyectos con este enfoque, en comunidades, en espacios que tenían de alguna forma problemas de adaptación, con altos índices de delincuencia, y finalmente en centros de readaptación social para adolescentes. Esto me llevó a tener un poquito más de atención y de puntualizar en problemas sociales que había y cómo la danza, de alguna forma, mejoraban la calidad de vida de las personas. A la par de ello, pues yo mantenía además mi desarrollo como docente en el área de humanidades y de arte, lo cual poco a poco se fue cruzando una actividad con la otra. Dentro de estas actividades me profesionalicé en la nivelación pedagógica. Tomé algunos diplomados como de gestión cultural, diplomados de educación artística, por parte del sector cultural de nuestro país y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente realicé la maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en artes, que es el proyecto que me permito compartirles a través de esta emisión. Sin embargo, pues muchos otros enfoques se han cruzado, como algunas publicaciones en revistas especializadas de danza, como Interdanza. He dado algunas ponencias por parte de la UAM, por parte de la UACM, por parte de la misma ENA, algunas con enfoque de género, otras con enfoque de cuerpo, otras con enfoque de danza, y pues finalmente lo que me ha llevado a conjuntar todos estos conocimientos para poder dar un enfoque ahora hacia la inclusión, o lo que en esta etapa de mi vida yo llamo como esa nueva investigación que me permite, además, con el conocimiento que traigo previamente, poder dar un enfoque más asertivo, más cercano a una mejora para todos y para todas. Dentro de mi desarrollo profesional, actualmente curso la maestría en investigación de la danza, la cual tiene por objetivo para mí ir complementando esta área escénica con lo que ya vengo realizando de educación y de talleres a nivel comunitario. Creo que estas tres líneas son las que mejor me describen y las que me permiten hablarles del proyecto de burbujas de vuelo en movimiento. Voy a compartir pantalla. Bien, este proyecto por el cual fui invitada a esta conversación, pues para mí significa una trascendencia en lo que les comentaba en cuanto a mi desarrollo como docente, como bailarina, como investigadora, que me ha permitido de alguna forma ir concretando y aterrizando muchas de las inquietudes que se van presentando. Considero que parte de mi desarrollo profesional está vinculado, pues, por supuesto, con las necesidades que he encontrado alrededor en mi entorno, cosas que observo del contexto. La Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, en su primera emisión de Maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes, pues se presenta también como esta necesidad importante para poder dar formalidad y también una profundidad académica a la atención, sobre todo en los procesos que hay de danza. El proyecto, como bien les venía diciendo, Burbujas de Movimiento en Vuelo, fue un taller de danza aérea inclusiva para adolescentes con trisomía 21. A partir de este taller, mi objetivo era
principalmente visibilizar las capacidades corporales de algunos cuerpos con síndrome de Down, los cuales para mí generaban mucha inquietud. He de decir que antes del proyecto yo ya trabajaba con jóvenes con síndrome de Down, lo cual me llevó a tener esta observación. A la par de los proyectos comunitarios y sobre todo los proyectos con adolescentes en situación de reclusión, fue que pues yo me di a la tarea de entender esas bondades que también tiene el entorno social para que una persona se desarrolle en óptimas condiciones, para que de verdad la calidad de vida se pueda llevar a cabo. Este proyecto a mí me permitió obtener mi grado de maestra en este proceso de desarrollo y de especialización de la danza y del arte. Lo que yo les comparto a partir de este proyecto fue el trabajo que realicé con estos 4 seres extraordinarios, que es Ivonne, quien se encuentra en la tela verde, Montserrat, que tiene la pelota azul, José Pablo, el único varón del taller, y Mabel, que está en la parte de abajo con sus anteojos y la pelota rosa. Ellos 4 son adolescentes que han estado ya algunos años conmigo y que finalmente dentro de un proceso académico, que es una escuela en donde cursaron su nivel básico y actualmente el nivel preparatoria, se les da un acompañamiento a través de un proyecto que se llama SOMA, Creando Jóvenes para la Vida dentro del sistema Montessori educativo. Este sistema a ellos les ha dado la bondad de ser personas autónomas y pues al paso del tiempo darnos cuenta que también las herramientas artísticas con enfoque en danza les sirvieron precisamente para tener una mejora en su salud. Al yo observar esta situación, pues me di cuenta que era necesario poner atención y llevarlo a un nivel pedagógico y de observación corporal mucho más minucioso. Si bien las adecuaciones curriculares que se llevaban a cabo con ellas eran realizadas por mí y la experiencia que tenía trabajando en otros entornos sociales, así como el desarrollo corporal a través de la danza, pues para mí también era importante ya comenzar a formalizarlo y sobre todo llevarlo como una experiencia que invitara a otros jóvenes también a la práctica, si no específicamente de la danza aérea, sí de la danza. Es una invitación para los jóvenes. Lo primero que me gustaría abordar es precisamente el concepto de personas con discapacidad. Esto que tiene que ver con las limitaciones físicas o mentales para realizar alguna actividad. Esto, como lo venía ya refiriendo, en el sistema Montessori lo habíamos trabajado desde pequeños. Son jóvenes que ya tienen aproximadamente entre 8 y 5 años dentro de este programa educativo y que de alguna forma han ido avanzando poco a poco. Son jóvenes que se desarrollan muy bien en su entorno y que además conviven con adolescentes de primaria, con adolescentes de secundaria y con niños de primaria. Lo cual hace que la relación sea un poquito más horizontal en su convivencia social. En tanto, la noción que nos presenta la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad precisamente atiende las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Para mí fue muy importante poner énfasis en ello, en la deficiencia y la discapacidad, hasta dónde de verdad existía esta situación para poder definir si una persona era capaz o no era capaz de realizar un trabajo corporal o, más importante, un trabajo a nivel expresivo. Eso me llevó también a colocarlo y hacer la observación de replantearme qué era danza, cómo manejamos la danza, qué relación tiene la danza con nuestro universo. Algunas ideas que yo decidí colocar en este momento como punto de partida, tomando el cuerpo como parte de una comunidad, como parte de la naturaleza, la danza como un movimiento que nace desde el Big Bang, el movimiento simbólico de los cuerpos unos con otros, el poder transitar entre el tiempo y el espacio, que además también, y aquí haré un paréntesis, está muy arraigado a mi desarrollo histórico, el tiempo y el espacio. Como etnohistoriadora, para mí tiene cierto énfasis esas dos categorías. Por lo tanto, lo encuentro también en la danza y yo le agregaría también el movimiento dentro de ese tiempo y espacio.
la capacidad y el poder. Creo que eso también es muy importante, dotar de poder, de herramientas a un cuerpo para poder expresarse de la manera que elija, que eso también para este proyecto es fundamental, es una propuesta, es una invitación. Lo ideal sería que todos tuviéramos la oportunidad de poder sentir lo que es la danza, vivir la danza de forma cercana y no solamente dejarla en un nivel de observación, sino también de apropiárnosla. Por supuesto que el desarrollo corporal y espiritual dicen que es la madre de las artes, ahí se anda peleando entre la música y la danza. En fin, es parte de nuestra cultura y de nuestro pensamiento. La danza está en nuestra historia. A partir de estos dos principios, pensar entre las capacidades o las incapacidades o las discapacidades, entre las habilidades que puede o no presentar un cuerpo con características particulares como son los cuerpos con trisomía 21, pues empecé a plantear cómo es que podríamos darle enfoque. Y una de las observaciones es que pues yo vivía en esa burbuja académica, en esa burbuja escolar del colegio con el sistema Montessori, pero en realidad fuera no hay. Era una disposición también como una adecuación curricular, siguiendo las normas de la SEP que se tenía que hacer, pero en realidad el empezar a observar que no había otros espacios en donde la práctica de la danza aérea en específico se pudiera llevar a cabo, pues fue entonces que empecé a observar por qué. ¿Qué ocurre? Yo preguntaba a compañeros que se dedican a la danza aérea y pues bueno, también había una gran telaraña de prejuicios y de estereotipos del tipo de cuerpo, que si es un cuerpo denso, por supuesto atendiendo las cosas de hipotonía, de su musculatura, de que no pueden, que no logran captar la indicación que se les da, en fin, toda una serie de barreras que pues definitivamente en cualquier espacio no se les permitía. También ahí teniendo en cuenta que, bueno, la danza aérea actualmente se ha diversificado, y igual la encontramos en un gimnasio, la encontramos en un centro cultural, la encontramos en un lugar especializado de circo o como una materia optativa en danza, o bien en espacios educativos como es mi caso. Al observar que no existían esos programas artísticos especializados, comienzo a hacer una revisión de los manuales y pues veo que pues hay una generalidad para los cuerpos normales, ¿no? Que pueden hacerlo, e incluso yo me atrevería a pensar en cuerpos ideales, porque no todo lo que a veces los manuales exponen, cualquier cuerpo lo puede realizar. Hay estudios sobre la corporalidad de las personas con trisomía 21, enfocados por supuesto que a la hipotonía y la hiperlaxitud, y un poquito tocaban o tocan el área de la hipersensibilidad, que para mí fue uno de los campos mayores para poder ahondar, en donde pues los chicos expresaban y de alguna forma podían transmitir. También hubo un cuidado muy delicado precisamente al tratamiento con los aparatos para que pues ellos no sufrieran ninguna lesión y yo estar atenta. Otro de los planteamientos pues es precisamente hablar sobre la diversidad corporal en la danza aérea. ¿Qué cuerpos? ¿Quiénes bailan? Observando fenómenos en otros lugares, en otros países, pues claro que hay también mucha atención a ello, porque en México no. A partir de ello, pues me di cuenta precisamente de qué problemas podíamos atacar o qué estaba derivando de estas problemáticas, principalmente los estigmas sociales, que es yo me atrevería incluso a pensar que es una de las grandes barreras que hay en todo el campo de la danza. Es muy complejo a veces a quitarnos algunas etiquetas que surgen de algunas prácticas también de danza, no de todas, pero sí por supuesto que hay algunos estilos que se colocan un poquito más herméticos en la disposición de los cuerpos. El abandono del cuerpo que propicia enfermedades y que es muy claro en las personas con síndrome de Down. Mientras más se va olvidando el cuerpo, esta distensión por su hipotonía pues va siendo más evidente. La limitación de derechos culturales, que para mí también se ha vuelto una bandera de defensa, ¿no? Todos tenemos derecho. La decisión cada persona la tomará, pero el derecho debemos de tenerlo todos. La ausencia de participación artística, creo que eso es lo más evidente. Yo he visto muy pocos jóvenes con síndrome de Down en la escena.
los he visto en grupos a nivel internacional, pero aquí en México han sido muy pocos. Comienza una lucha, comienza además a evidenciarse su participación. La segmentación social, que es parte también de los lineamientos que tenemos que ir desarrollando para lograr un proceso de inclusión social y cultural. Y la intolerancia. En definitiva, es bien complejo poder hacer ver a todas las personas que todos tenemos el derecho y el acceso a, y que se puede además. Los objetivos de este proyecto precisamente radicaron en propiciar la participación de estos jóvenes en la práctica de la danza aérea. Ahorita voy a particularizar sobre todo en las características de la danza aérea, pero para mí era muy importante poder observar desde una población educativa y artística. Es decir, que en la escuela fuera evidente lo que se estaba realizando, que no nada más se quedara a nivel de los padres de familia, sino que también hubiera una repercusión hacia afuera por medio de material videográfico y que fuera una herramienta para hacérselo llegar también a las personas del ámbito artístico, sino en un desarrollo profesional, sí en un desarrollo educativo, y lo que estaba ocurriendo con ese proyecto y con esos cuerpos que además eran muy bondadosos. Mucho apoyo familiar también se obtuvo, porque pues finalmente son quienes permitían y además motivaban a los jóvenes para continuar en el proyecto. Esta observación que yo presento tuvo una duración de 9 meses. Sin embargo, el trabajo viene de años anteriores. Dentro de los 3 ejes importantes para poder ahondar en el tema, fue seleccionar el material pedagógico y artístico, es decir, qué líneas de material que la misma se proporciona y además también tiene un bagaje muy amplio en materiales que se han realizado en torno a la danza. A veces creo que no son tan utilizados, pero hay muchísimo material en la red y mucho material escrito que se ha generado precisamente con el objetivo de darle mayor sustento a la educación artística. Desarrollar el taller de danza aérea en la comunidad de Soma con estos 4 jóvenes y generar el registro visual. Para mí era muy importante porque también descolocarlos de su espacio de confianza fue uno de los retos que para mí significaron también no solo pensar en una gestión de conseguir un espacio para que ellos se presentaran, sino también sacarlos de su área de confianza. Creo que es un proceso paulatino y que poco a poco tiene que ir dando de sí, que ellos vayan sintiendo esta necesidad, que se vuelvan también en público, que vaya, que observe y que vea a los otros jóvenes y entonces sí tengan la necesidad también ellos de colocarse en un escenario. Para mí, colocarlos directamente podría haber sido incluso hasta un poco violento. Entonces fui muy cuidadosa con esos aspectos. En cuanto al diseño del taller, y aquí es donde voy a dar un poco las razones del porqué de danza aérea. Dentro del diseño del taller presento yo estos 2 esquemas en donde yo conectaba de manera directa la educación, el arte y la sociedad para generar un proceso de inclusión, tomando en cuenta la diversidad de capacidades que tienen todas las personas y los cuerpos tan diferentes que tenemos. Con ello, precisamente daba como este marco general de colocar en una gran esfera de dónde estaba tomando los principios de la danza y del circo. En el documento oficial hay todo un desarrollo del porqué de la danza, un poco lo que iba mencionando al inicio, pero también del circo en su propia historia, cómo ha tenido también un desarrollo paulatino y ha sido un espacio de diversidad, en donde todo aquello que es diferente es bienvenido. Entonces, más allá de pensar en el híbrido de danza aérea como el circo o aquel virtuoso que hace grandes hazañas y que se la juega todo en la pista, decidí ahondar en su historia y tomar esos elementos de la diversidad que existen en el circo y de la danza, tomar el cuerpo y los materiales pedagógicos. Esto para dar una definición más cercana al proyecto en tanto danza aérea, es decir, movernos en un nivel diverso aéreo, pues por supuesto que en un enfoque de vuelo. Y a partir de ello, pues surge el nombre, burbujas de movimiento en vuelo. Estas esferas protegidas, acompañadas, que se mueven y vuelan. Eso fue lo que en términos generales para mí
tiene de sustento el taller, que además no ha terminado. Este proceso del diseño del taller y de pensar o de llevarlos a cabo como una burbuja fue pensado principalmente en el concepto de heterotopías propuesto por Michael Foucault, en donde pues genera esos espacios donde pasan cosas extraordinarias. Para mí este espacio de conocimiento, estos actores generaban esos espacios, generaban esos bloques en donde claro que era mágico lo que ocurría. Cuando el proyecto empezó a plantearse ya como un desarrollo académico, con una observación ya de materiales pedagógicos, porque además también he de decir que no lo hice sola, tuve un gran acompañamiento de mis compañeras guías dentro del sistema Montessori, materiales Montessori que se podían adaptar, así como el propio espacio. Repito, yo ir a la documentación, tanto formal como informal, para poder atender en este caso su hiperlaxitud y que no se lastimaran, que no fueran más allá, que siempre estuvieran en un espacio de confort, que siempre se sintieran seguros, que siempre estuvieran cómodos con lo que estaban haciendo. Poco a poco empezó el desarrollo de este proyecto sacándolos muy ligeramente del piso, de alguna forma como se hace con cualquier persona, empezar con una distancia completamente medida del piso y poco a poco irles dando confianza y sobre todo dando fortaleza a su corporalidad, trabajando también a nivel muscular, tomando elementos sobre todo de técnica de barra al piso, en donde pues la musculatura toma prácticamente un molde. La metodología ruda, la metodología fuerte que se planteó fue este eje transversal de la inclusión, atravesando lo educativo, lo social y lo artístico. Para mí era fundamental que tanto lo que estaba ocurriendo a nivel educativo tuviera esa salida hacia la visibilidad artística, pero también hacia la social. Definitivamente el tejido social que nosotros podemos sugerir y proponer a través de el desarrollo artístico, pues por supuesto que está además permeado de mucho afecto, está permeado de mucha humanidad, de mucha sensibilidad. Poder mirar al otro y acompañarlo en un desarrollo empático, creo que es una de las iniciativas que tiene este proyecto. Por supuesto que tuvo toda una trascendencia necesaria para poderlo llevar además al formato teórico. ¿De dónde? ¿No? Y entonces ahí es donde pues comenzó ya el carácter de poder trasladarse a un proyecto de grado para pues poderlo de verdad convertir a un proceso además de réplica, que eso sería lo ideal. Más como un modelo, como una propuesta y que la gente interesada pueda desarrollarlo a través de estos ejes que yo proponía en cada esquema. Desde el ámbito educativo, pensar la pedagogía del cuerpo, atender la diversidad de aprendizajes y sobre todo generar una flexibilidad curricular. No importa si es un síndrome de Down, si es otro nivel de discapacidad o si simplemente son otras características que el individuo necesita para poder aprender lo que se le está transmitiendo. Para el enfoque artístico, la educación en movimiento, la expresión corporal, la creatividad y la estética. Todos estos elementos que además son parte fundamental del desarrollo de la danza, parte del conocimiento del cuerpo, parte de un código de comunicación con el otro y sobre todo de valoración, qué es lo que ocurre en mí y yo puedo entonces transitar con el otro, conectar y entonces darle una nueva valía a lo que todo mi sistema de creación está teniendo y está ocurriendo dentro de. Eso, pues, finalmente lo lleva al último punto, que es el área social, atendido desde la antropología del cuerpo, el otro cuerpo, ¿no? La escena y el ritual, en dónde está ocurriendo, cómo está ocurriendo, qué elementos se volvieron fundamentales dentro de esta pequeña comunidad. ¿Qué nos lleva a esas estructuras, ¿no? Que además no solamente era esta comunidad Soma, sino era la comunidad Soma dentro de la comunicación, perdón, de la educación del Canadian Montessori y así a su vez más grande las familias y posteriormente esta visibilidad con el área artística
y pues bueno, con la finalidad de crear una conciencia en torno a la cultura de la inclusión. Estos otros elementos que aparecen en este segundo video que quiero compartirles es parte también de su propio desarrollo. Cada cuerpo, características diferentes, atendidos con una adecuación propia a sus necesidades. Algunos de estos cuerpos atendidos desde pequeños, otros con una mayor atención, con un cuidado más minucioso, que sin embargo a mí me hizo dar cuenta sobre todo que cada cuerpo tiene un tiempo de desarrollo diferente. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr, simplemente es una cuestión de darle a cada uno el tiempo que requiere y la atención necesaria. Aquí, como pueden ver, cada uno desarrollaba elementos distintos. Conforme iba haciendo su desarrollo, era una situación de enfoque personalizado, pero no aislado. Ellos mantenían este desarrollo íntegro entre los cuatro y a veces con sus compañeros adolescentes eran acompañados. La intención todo el tiempo era permitir que ellos se fueran reconociendo a sí mismos dentro de su parte individual y en comunidad. El desarrollo de esos 9 meses tuvo estas 4 etapas. La primera de ellas fue recopilar los documentos: danza, movimiento, pedagogía, inclusión y danza aérea. Tomar todos esos elementos, por supuesto que la bibliografía es mucho más amplia, pero en particular revisar esos documentos que hicieran dar cuenta de qué estrategias podían servir. Y a partir de esas estrategias planteadas por la recopilación de esos documentos, diseñar las propias. Aquí en el desarrollo de este proyecto se presentan algunas, sin embargo hubo muchas más. 2 estrategias específicas que iban vinculadas completamente con el enfoque teórico. Para mí era muy importante poder ir agarrando estos elementos teóricos desde la educación, desde lo artístico y desde lo social, para poder dar un fundamento mucho más rígido, con mayor soporte, para que la intervención tuviera éxito. Todo esto estuvo dosificado en 4 sesiones de 2 horas por semana, realizando un total de 70 sesiones. La duración del mes, desde que comenzó esta planeación hasta que terminó, fue de 10 meses dentro del taller. La propuesta ideal eran 12 meses para poder hacer un ejercicio formal de grabación. Sin embargo, pues como en muchos proyectos, la pandemia llegó primero, pero la conclusión del taller se pudo dar y eso fue lo que se ganó. Motivo también, ¿no? A veces uno planea y bueno, en aquel momento yo me sentía limitada porque faltaban esos 2 meses que para mí eran cruciales para poder juntar todo el material. Sin embargo, pues a partir de este agosto el taller se ha retomado, entonces llevamos 2 meses trabajando y me encuentro con que no todo estaba perdido, que a pesar de tener 1 año y medio de distancia, hemos logrado recuperar muchos elementos a nivel corporal. Entonces, pues este proyecto continúa. Yo le había dado una pausa necesaria, sin embargo, creo que viene la segunda etapa. El material recopilado está en registro, en bitácora, como parte de mi formación como investigadora, pues bueno, el diario de campo es fundamental. Anotaba todo lo que veía y para mí también era muy enriquecedor porque toda la parte afectiva, que a veces es la más difícil de sustentar, pues se encuentra en esos documentos. Las fotografías y los videos, que de alguna forma es la recopilación que estoy colocando aquí en estos pequeños fotogramas que estoy compartiendo, precisamente para que tengan esa difusión, un encuentro académico como este que propone el Instituto Politécnico Nacional, pues permite eso, ¿no? Si no hay una función, una gran función en un teatro, permite poder compartir estos materiales educativos. Aquí están precisamente con sus compañeros de secundaria, ellos un poco más pequeños de edad, sin embargo, pues bueno, compañeros que les daban fortaleza y les daban seguridad para realizar ya elementos un poquito más elaborados dentro de
de la práctica de la danza aérea. Con temor, a veces con mucha diversión, a veces jugando, a veces como todos con cuerpos cansados, a veces cuerpos más dinámicos. Así fue como fue transitando ese tiempo, jugando. Creo que mucho tiempo jugábamos y simplemente eso, jugábamos a volar, a pasarla bien. Dentro de las actividades que se llevaban a cabo no solamente estaban pensadas las partes del movimiento, a veces también dibujábamos, hicieron sus diseños de vestuario para cuando algún día llegáramos al teatro, están los dibujos también ahí colocados. Dentro de la formalidad de crear un material de intervención adecuado fue que se hicieron estas fichas de síntesis de codificación como una herramienta de inclusión. Fichas que de alguna forma atendieran el objetivo de cada sesión y qué era exactamente lo que se estaba detonando en ese momento. Qué variables teníamos, porque finalmente todo esto se llevó a un estudio cualitativo, si había una codificación abierta, si había un eje axial con el cual se tenía que cumplir, y dentro de toda la observación del día, pues comenzar a codificar, seleccionar los elementos que se podían retomar para la siguiente sesión o para el desarrollo de una nueva ficha como herramienta. Los ejes que para mí fueron importantes evidenciar hacia el final de esta primera emisión del taller fue el conocimiento y control corporal. Esto completamente atendido desde la parte del aprendizaje, ¿no? Y lo corporal. Cómo aprendo a mover mi cuerpo, cómo aprendo a reconocerlo, cómo le doy nombre a las partes que me están doliendo, que eso también para mí fue un gran reto. Cómo saber que en algún momento no estaban doliéndose. Cómo saber que en algún momento no se habían cansado. Porque también una de las cosas que descubrí es que su umbral de dolor es más amplio. Y que la hipersensibilidad no necesariamente era estar siempre sensibles al tacto, sino que su hipersensibilidad era precisamente la cuestión emocional. Entonces, fue ir conociendo poco a poco esos cuerpos, ir viendo exactamente hasta dónde ellos también lo controlaban. Un detonador en una de las chicas era que cuando ya sentía demasiada presión al estar en una posición ya sea boca arriba o boca abajo, y la sangre le llegaba a su rostro, pues a veces las venitas se le saltaban más. Y ese para mí ya era un foco de alerta. Para, detente, bájate, ven, camina, respiremos. Pasaba. En fin, conocerlos, saber hasta dónde, si era posible y hasta dónde no. La parte del modelado que para mí representó también un paradigma prácticamente. Venida en mi bachillerato en una formación de danza completamente arraigada a esos principios de alineación, de colocación, de un prototipo, de un cuerpo adecuado. Cuando decidí estudiar la parte de la investigación a través de la etnohistoria, pues para mí también fue romper paradigmas y decir que qué cuerpos bailan y cuáles sí, cuáles no. Al llegar a la comunidad, pues todos bailamos y todos somos felices, todos participamos, sí, pero esto ya tenía un carácter mucho más formativo. Y al tener un carácter formativo, por supuesto que había que atender estas condiciones de modelar, aprender a acompañar un cuerpo para lograr un objetivo particular. Eso fue un gran reto para mí, porque además no solamente era llevarlo a la práctica, sino también a nivel ideológico. Y con ello, pues bueno, replantear precisamente las herramientas que la danza tiene y lo importante que llegan a ser, sobre todo para evitar lesiones. Eso para mí fue fundamental. Y fue de las partes que me hicieron crecer mucho en este proyecto. En tanto a balance, ahí ya tenía que ver un poquito más con la física, con el movimiento, con un ejercicio más claro, además de poder encontrar ese punto de control del cuerpo que nos iba a llevar a desprendernos del piso, a de verdad colocarlo ya dentro de un formato de danza aérea. La creación, que también fue uno de los elementos
necesarios y que cada clase se ponían en práctica. Cada clase teníamos un espacio ideal para poder crear un nuevo movimiento, para poder crear una posición, para poder crear un nuevo balance, para poder crear incluso la poesía que a veces me contaban arriba de la tela o a veces cantaban. En fin, esos elementos que son necesarios en la expresión del ser humano. El péndulo, que coloco aquí como una de las estrategias primordiales, pues por supuesto, sacar de balance un cuerpo que a veces ni siquiera sabe saltar y que pues normalmente se ve en los primeros años de educación básica, en preescolar, en primero, en segundo, acompañar al niño a que comience a hacer sus desplazamientos, a que sepa que su cuerpo se mueve de un espacio a otro y que él lo controla. Para los cuerpos con trisomía 21 fue un gran reto. Pensar que podían cargar su masa fue uno de los grandes retos que sobre todo se vivió con 2 de las participantes. Sin embargo, pudimos lograrlo poco a poco, dar esa confianza, poder cambiar del peso de un pie a otro y con ello también poder cargar un poco de su peso a un nivel fuera del piso. A nivel de expresión, pues bueno, así como la creación lo era todo. Ellos eran libres de expresar lo que quisieran con el cuerpo. Dado la edad que ellos tienen, que es una adolescencia alta, pues por supuesto que hay muchas cosas que son limitadas también por esta conformación de estereotipos. Sin duda, su despertar sexual, como en todos los jóvenes de esa edad, estaba presente. Parte de sus elementos también estaban colocados con ello, ¿no? Reconocer su cuerpo, ver que se movía, tener nuevas sensaciones, reconocerse frente al otro. A veces hacíamos batallas de baile y entonces se colocaba uno frente al otro y se retaban. Pero cuando eso lo llevamos a la tela, bueno, fue una experiencia maravillosa porque ya la tela ya era parte, era una extensión de su cuerpo. Y también en esta línea de proponer nuevas formas, pues no necesariamente era el cuerpo ejecutando un gran split, un cuerpo ejecutando una caída espectacular, como estamos de alguna forma acostumbrados, sino ver la bondad del elemento de la tela, que fue el único que trabajamos, precisamente para tener la confianza y sobre todo el desarrollo corporal para poder mejorar su calidad física, para poder mejorar sus habilidades motrices. Eso fue parte de los elementos fundamentales que se observaban. Dentro de esta propuesta y de estas 6 herramientas en específico, actividades, pues por supuesto que entraban en manifiesto dentro del desarrollo de cada clase, atender la técnica, muy puntual, cómo hacerlo, cómo se amarran, qué cosas nos ponen en peligro, en dónde enfocar la mirada, en dónde está tu cuerpo, nuevamente el poder crear la creatividad, el diseño corporal que iba de la mano con la técnica y la creatividad. Y que ese diseño corporal no lo hacía yo no era la que estaba arriba de la tela. El diseño corporal era parte de ellos. El diseño corporal era lo que ellos estaban creando. Y finalmente su desarrollo social, que como lo había mencionado, eran los 4, y a veces eran 20, y a veces era toda la comunidad, cuando teníamos mayor éxito. En tanto a la inclusión educativa, o como de alguna forma yo observo que el eje transversal mencionado al principio atraviesa todas esas líneas, ¿no? Como pasa, pues por supuesto que estaba colocado entre la institución, el Colegio Canadian Montessori, con el proyecto de SOMA, tenía una relación directa con la participación docente. Hubo todo un sistema de colaboración. Mis compañeras siempre estuvieron ahí atendiendo las necesidades, atendiendo los materiales, atendiendo las emergencias, ¿no? Que a veces podría ser una emergencia hoy no quiero hacer nada. No quiero hacer nada, mi cuerpo no quiere. Pues no quiere y ya. Vámonos a otro espacio, ¿no? O solamente quieres observar, quédate observando. Esas partes de esa colaboración que a veces es tan silenciosa pero tan necesaria,
porque pues no solamente era todo su bagaje académico o de aprendizajes que me pudieran facilitar para mejorar una herramienta, sino también era el apoyo continuo. En tanto la institución, en vinculación con la educación artística formal e informal, jugaba precisamente ese rol. Formal en tanto que estábamos en un sector educativo e informal en tanto que no es reconocido precisamente por la Academia Artística con enfoque en danza. Entonces, pues este proyecto también de alguna forma ha sentado esta investigación que puede ampliar precisamente ese desarrollo de lo informal. Ahí colocando los ajustes razonables completamente apegados al protocolo facultativo de las personas con discapacidad. ¿Qué se necesita? ¿Qué tengo que reacomodar? No nada más en términos físicos, sino también de comportamiento, en alimentación, en el hogar, en el material que les proporcionábamos. Hubo completamente una red de apoyo, tanto con la educación formal que fuera a la escuela, con la informal que iba llegando también, lo que tenían que hacer en casa, lo que tenían que observar, elementos que no están formalizados, pero que de alguna forma se iban adecuando para que se diera el desarrollo de cada uno de estos cuerpos. La educación artística formal e informal, con la participación del docente, definitivamente fue la flexibilidad curricular. Poder atender no solamente los elementos que la SEP proporcionara o que los programas de educación artística propiciaran, sino también los manuales de danza aérea que hay y que hay también muy particulares porque depende el sector al que van dirigidos. Entonces, también se hizo uso de esos manuales para poder hacer esta flexibilidad curricular y que con ello esta parte de la educación, de la inclusión educativa se diera en esos 3 niveles. Todo esto, repito, está documentado y por supuesto que puede ser desbaratado, puede ser cuestionado y reelaborado y esa es la intención, poder contribuir con que estas nuevas pedagogías, sobre todo en arte, pues también empiecen a visualizar estas otras formas también de dar acceso a otros cuerpos, a otros movimientos, a otras formas de manifestación artística. En tanto a la inclusión artística, que ha sido la más compleja y era el mayor reto, puesto que la maestría pues era en arte. Tomar los elementos básicos que conforman la danza, el cuerpo, el espacio y el movimiento. En tanto que esta técnica de movimiento aéreo nos pudiera conformar la expresión corporal y la creatividad, pues fue que ellos fueron desarrollando cada uno de estos elementos. En crear incluso o proponer nuevas formas estéticas, bueno, creo que ya sería otros posgrados que nos dieran esa posibilidad. Lo importante en este momento era precisamente dar visibilidad a esos momentos de disfrute, de gozo, creativos, auténticos, en los que cada uno pudo ir colocando. Yo daba los elementos técnicos y decía, así es como lo podemos encontrar en una imagen, pero no quiere decir que así nos tenga que salir a todos. A ver, ¿a ti cómo te sale? Tómame foto, claro. Y entonces ahí venía toda además la parte de su autoestima y de su autonomía, ¿no? En dónde sentirse parte de ese desarrollo artístico. Soy arte, soy parte del arte. No estoy viendo otro cuerpo, estoy viendo mi propio cuerpo en ejecución. Entonces creo que esos elementos para poderlos llevar a ellos, a esta inclusión, a este proceso artístico, pues están resignificados en esas imágenes. Al concluir el proyecto, pues bueno, se dio parte a la formalidad del documento en esta maestría de línea artística. Y pues con eso cerrar precisamente ese proceso, ¿no? Sí estamos generando parte o contribuyendo a esta nueva conciencia de crear una comunidad artística. Finalmente, la inclusión social, que es uno de los apartados importantes y con los que inicié esta conversación, lo importante que tiene que ser para todos poder observar, para todos poder mirar cuál es este proceso. Yo tomé el modelo de la doctora Patricia Brockner, especialista en inclusión, para hablar precisamente con la teoría de
fractal de la sociedad y hablar desde lo micro a lo macro, planteando que nuestra pequeña microsociedad era Soma, nuestra media era la comunidad del Canadian Montessori y la macro, estos observadores, ¿no? Los observadores del ámbito educativo y del ámbito artístico en este momento, ustedes al observar este conversatorio son parte de ese proceso macrosocial. Los que están viendo qué ocurrió en este contraespacio, en esta burbuja. Y crear entonces esa conciencia, ¿no? De saber que existe, de saber que hay un grupo de personas que estamos trabajando en pro de una cultura de la inclusión a través de la danza y del movimiento, de la creación, de todo el potencial que puede tener un cuerpo para comunicarse con el otro a través, ¿no? De su emoción, a través de su intelecto transformado en el cuerpo. Burbujas de movimiento en vuelo deja esto pendiente, ¿no? Aporta a un desarrollo de políticas de inclusión artística en el espacio escolar. No solamente en este espacio, yo sé de compañeros que también comienzan a replicar este sentido, las bondades de la danza aérea, sobre todo en los pequeños, en los niños, la seguridad, la autonomía, la expresión, otra forma simplemente de hacerlo. En el entorno artístico, por supuesto que el acceso a los derechos culturales de estas 4 personas, para empezar. Detrás de ellos vienen otros pequeñitos en secundaria y primaria que también ya están tomando este taller, este proceso, y que de alguna forma tienen otras cualidades, presentan otras discapacidades. De entrada, dentro de este espacio escolar estamos haciendo valer esos derechos culturales. En tanto a la sociedad, pues la interacción entre cuidadores, docentes, alumnos, participantes adscritos a Soma, en fin, esta red que mencionaba al principio, que lo ha soportado ampliamente. Una de las aportaciones también que de manera personal he ido resignificando dentro de este proceso es precisamente nombrar personas con capacidades diversas. Dejar un poquito de lado la discapacidad para hablar de las capacidades que sí se tienen y a partir de ellas poder trabajar en cada individuo. El flujo de desarrollo de este proyecto, pues en un primer momento es esta validación académica y artística que conseguí con la obtención del grado, que conseguí al poder seguir dando difusión a este proyecto, que ahora lo hago con ustedes. El objetivo es aplicarlo a una población más amplia, pero sobre todo, y en particular las personas con síndrome de Down que tienen participación en otras danzas que también puedan visibilizarse, que haya mecanismos para poder mostrar que hay quienes lo están llevando a cabo. Eso es lo que queda como posibilidad para seguir creciendo, no solamente este proyecto, sino otros proyectos que están de la mano, que se han ido vinculando con compañeros no solamente de la maestría, sino con otras personas que también están trabajando desde sus trincheras, y que de alguna forma lo hacen probablemente en pequeñito, pero ese pequeñito siembra una gran semilla, y la intención es seguir conformando redes, seguir conociéndonos, seguir contemplando qué es lo que el otro está proponiendo, ver hasta dónde podemos crear alianzas, hasta dónde podemos conectar también con otras personas para que de verdad la cultura de la inclusión pueda llevarse a cabo. Quiero compartir este párrafo que es con el que cierro esta primera fase del proyecto. La materialización de utopías es parte de la corresponsabilidad que como individuos debemos atender y crear conciencia de que la utopía son los otros, Anzoátegui 2016, y el cuerpo es la utopía, Foucault 2010. Esta complementariedad posibilita el entendimiento de valorar al individuo en sociedad, que permite la transformación cultural, contribuyendo a la participación democrática basada en la dignidad, donde cada persona tenga la opción de decidir el lugar que desea ocupar en la sociedad. Este proyecto ha continuado. Aquí Monse, Ivonne, Mabe, José Pablo, pues son partícipes de este pequeño collage final que elaboré y que también llevo al siguiente nivel. Parte de mi desarrollo ha sido también propiciar
la compañía Kinestesia Nómada, que es en donde prácticamente es mi trinchera, mi refugio artístico, en donde así como hay proyectos artísticos escénicos, también existe el proyecto Abre tus alas al vuelo, que son talleres en comunidad. También tenemos Voces en Movimiento, que es donde yo voy colocando todo lo que escribo, las investigaciones que hago. Y ahora se suma a este compendio, perdón, Materializando Sueños, que son las instalaciones en cualquier lugar, que las lleva a cabo mi compañero con quien fundé la compañía, y se suma Burbujas de Vuelo en Movimiento como este sector especializado en trabajar en procesos de inclusión. Aunque en algunos talleres hemos tenido a una o dos personas con alguna discapacidad, la intención es que se vayan sumando más. La intención es que este refugio que tengo de kinestesia nómada vaya creciendo, vaya generando un proceso que se pueda ir vinculando con otros espacios también artísticos y académicos. Parte también de mi desarrollo actual es generar los contenidos de los proyectos sociales de la compañía Moving Borders, que es una compañía con mayor amplitud, con mayor representatividad a nivel internacional, y en donde poco a poco también estamos haciendo uso de estas herramientas de inclusión en la danza. El video final que les voy a compartir tiene esta línea también un poco poética de nuestras necesidades y de lo que sigue en tanto danza e inclusión.
Esto es lo que ha sido Burbujas de Vuelo en Movimiento. Un proyecto que comenzó con una necesidad particular y que poco a poco ha ido ampliándose y que además para mí implica un gran reto y una gran responsabilidad en donde hay que replicar, no lo sé, más bien me parece que ampliar, me parece que más personas se pueden sumar y esa es la invitación. La danza es necesaria, definitivamente. Para mí es vida, es mi vida, es lo que yo he tomado como disposición para, para darle sentido a esta forma de relacionarnos. La inclusión me parece que es la vía. Yo creo que el mundo necesita seguir creyendo. Cito a Jean-Luc Nancy, filósofo francés. Todos debemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Todos tenemos un lugar en el mundo. Todos somos algo en el mundo. Entonces, mi lugar ha sido a través del movimiento y a través de poder facultar y acompañar a seguir soñando, a seguir volando y a lograrlo en términos físicos, podernos desprender un poquito y volar. En términos de inclusión, para mí es importante seguir abonando a los derechos culturales y artísticos de todos y todas las personas. Todos tenemos derechos y creo que estos proyectos amplían precisamente la visibilidad y sobre todo el alcance que a nivel educativo y artístico tiene. Agradezco mucho su atención, agradezco la invitación al Instituto Politécnico Nacional por observar este proyecto, considerarlo para poder seguir actuando y sobre todo seguir creando una conciencia en pro de la inclusión. Me despido, Lizeth Campos, servidora. Hasta pronto.